Hola, buenas tardes. El tema que nos correspondió a mi compañera y a mí fue la radio Voz del Minero. Eh, Mi compañera es Paula Carrillo y yo soy Luisa Fernanda Trujillo. Para comenzar a contextualizarnos, primero vamos a saber cuándo fue la creación de esta emisora y se dio, digamos, los primeros intentos entre 1949 y 1900, entre 1945 y 1949. Fueron intentos efímeros, pero igual podemos situar que la Radio Voz del Minero fue nacida en 1947 y fue la primera emisora sindical minera en Bolivia. Esa fue una radio manejada, creada, financiada y controlada por trabajadores de la minería en Bolivia. Fue una radio creada en Coriquí y en el distrito de Catavi. Y en los siguientes 15 años, los otros distritos quisieron seguir el ejemplo de esta radio y empezaron a comprar equipos, capacitaron a gente joven de los campamentos y los propios trabajadores sacaban pues de su propio porcentaje del salario para poder sostener estas emisoras. Las radios empezaron de manera muy precaria y estaban equipadas con lo mínimamente necesario. Algunas pocas lograron obtener, digamos que un apoyo internacional y se convirtieron en emisoras un poco más sofisticadas y con mejores instalaciones. Pero pues la mayoría fueron emisoras como muy centralizadas, muy, pues sí, manejado como por los mismos mineros y para ellos poderse comunicar y facilitar un poco también esta comunicación. A principios de los años 70 ya habían más o menos unas 26 emisoras. Habían 26 emisoras en funcionamiento y casi todas ellas pues eran manejadas por los mismos sindicatos. Eran muy importantes y eran consideradas como la vanguardia política en América Latina en ese momento. En tiempos de paz, las radios mineras se integraban pues en la vida cotidiana de las comunidades y servían eficientemente también como una alternativa al servicio de telefonía y de correo, pues que eran muy complejas de acceder a ellos o era muy demorado. Entonces, estas se integraban en la vida cotidiana para poder servir a las comunidades. A través de estas, pues se podían enviar mensajes de todo tipo. Podían ser convocatorias de asambleas, comités a amas de casa, mensajes sindicales, mensajes de amor también, invitaciones para asistir a alguna obra teatral, eh, digamos si habían actividades si habían algún tipo de actividades como deportivas, si había algún entierro, algún nacimiento, pues todo se podía informar desde este tipo de radios. Paula, ¿pasas, por favor? El impacto social es que, digamos que estas emisoras jugaron un papel muy importante en el fortalecimiento de los sindicatos mineros en Bolivia y digamos que ayudaron también a crear una identidad cultural en los centros mineros y en las comunidades campesinas aledañas que diariamente las radios también estaban abiertamente pues a la participación de la comunidad, eran muy frecuentes las visitas cada vez que la gente de pronto pues necesitaba acceder a ellas para contar algo de su vida. Y también es muy importante resaltar que fue algo innovador la participación comunitaria, que pues era demasiado nula en ese momento e incluso ahora. Fue un hecho revolucionario porque, pues sí, como lo dije anteriormente, la participación de la comunidad era casi no, completamente nula, entonces se alcanzó un nivel de apropiación total en la comunicación en cuanto a tecnología, gestión cotidiana, servicio a la comunidad. Y aparte, otro de los aspectos más importantes es que la emisora le dio lugar a una nueva generación de periodistas y ayudó a capacitar a la gente, pues para que pudiera también seguir con este legado y apoyó a otras organizaciones también. Algunos periodistas comenzaron su actividad profesional en radios mineras y se convirtieron más adelante en reconocidos radialistas al emigrar a otras ciudades.
Bueno, como lo mencioné anteriormente, pues estas radios eran más que todo financiadas por los mismos mineros y muy pocas emisoras tuvieron como ese apoyo internacional, pero fue más que todo por el trabajo y el empeño que ellos le pudieron meter a este y pues ya el apoyo que se empezó a recibir por parte de la comunidad también. Trayectoria. Bueno, dentro de la trayectoria vemos que, pues como mi compañera lo comentaba, la idea surgió en 1945 y se extendió hasta 1946, pero como tal la fecha, o sea, la fecha en que nació esta emisora fue en 1947. Eh, Tuvo una trayectoria bastante difícil, ya que pues el gobierno obviamente trataba de censurarla y de callarla, ya que por este medio se lograba informar, culturizar, educar a la población, además de que básicamente pues era una emisora de los mineros y pues ellos trataban como de que no se les pasara por encima ni se les explotara en cuanto al trabajo minero. Una vez que pues trataron de tumbar esta radio, pues porque a los dueños pues de las minas no les parecía buena idea todo esto de culturizar a la gente y a los mineros. Bueno, en 1956 ya habían localizadas más o menos 19 emisoras y para la década de los años 60 ya se consagraban 23 emisoras. Bueno, dentro de los aportes sociales tenemos, dentro de los aportes sociales tenemos todo esto de la educación y la cultura que se les dejó y se les sembró a los ciudadanos de Bolivia, mm, donde además pasaban por un momento bastante difícil porque en esa época habían bastantes guerras, entonces era como la única emisora donde podían confiar y era verídica la información de lo que estaba sucediendo. Ah, y además que esta era indetectable, ya que pues era una emisora, entonces estaba fuera de los alcances de las autoridades, se les escapaba ya de las manos. Entonces, ese fue un aporte bastante bueno, además de la resistencia que se dio y de lo importante que fue para la sociedad dentro de lo que cabe. Sus logros y alcances, bueno, uno de sus alcances fue extenderse tanto, extenderse ya a 23 emisoras, que hoy en día pues obviamente ya son más consagradas. Eh, Además de que pues se desarrollaron varias cosas, eh, la comunidad estaba más al tanto de muchas cosas, eh, toda esta rebeldía y como, sí, esta rebeldía que tenía el minero, digámoslo así, en lo que cabe y para el gobierno de ese entonces, eh, era por esa opresión que se les daba, por la mala paga que se les daba, porque eh, era una población bastante pobre. Entonces, al ser tan pobre, no tenían la suficiente educación ni nada de esto y además pues eran explotados básicamente. Dentro de sus alcances y logros fue permanecer consagrada a la emisora, o sea, llevarla y a través, y, pues seguir a través del tiempo. Eh, y por último, lo que son la censura y la opresión, el gobierno básicamente no le gustaba, obviamente, esta emisora. Entonces, entre 1964 y 1982, se comienza como esta dura opresión, donde pues la dictadura obviamente trataba de callarlos, de censurarlos, pero pues obviamente lograron mantenerse, lograron atravesar esto. Aparte de que está, básicamente la emisora nació por cultura popular. Entonces allí se transmitían todo lo que tenía que ver con lo minero, lo cultural, trataban de educar y de que no se dejaran explotar los mineros. Bueno, las emisoras eran básicamente
manejadas por ellos. Y pues también era usada como medio de comunicación, le permitía pues comunicarse entre ellos de qué sucedía, de qué pasaba, de todo esto. Bueno, allí pues empezaban a difundir pues todas estas noticias del desarrollo de los sindicatos, etcétera, y pues obviamente esas conquistas sociales pues no les gustaban. El verdadero desafío de las radios mineras fue la represión política, la misma que afectaba a la clase minera en su conjunto. Algunas emisoras fueron destruidas por el ejército 6 o 7 veces en el curso de su existencia. Varias optaron por preservar en sus muros las huellas de la resistencia, como los impactos de bala. Una y otra vez los equipos fueron destruidos y fueron reemplazados por nuevos equipos comprados gracias al aporte de los trabajadores, que eran empobrecidos pero dignos y ofrecían un día de su trabajo, un día de su salario a la emisora. Desde el punto de vista técnico, las radios mineras sufrieron deficiencias materiales. Los equipos de la mayoría de ellas eran muy elementales y aunque suficientes para realizar el trabajo, cuando los equipos se dañaban, eran reparados por técnicos locales que carecían de instrumental necesario, pero abundaba la creatividad. La poca capacidad para pagar salarios a productores hizo que la calidad de la programación fuera baja, especialmente en cuanto a contenidos educativos, lo que finalmente hizo que las radios mineras se apagaran en los años 80 y fue un cambio abrupto en la economía del país. La minería tradicional dejó de ser central en las exportaciones y el costo de producción del estaño resultaba más bajo que el precio internacional. El gobierno cerró las minas estatales, los trabajadores se trasladaron a otras ciudades en busca de empleo, detrás dejando campamentos fantasmas. Las influencias de los sindicatos decreció y pocas emisoras sobrevivieron a la transición hacia el nuevo siglo. Y bueno, pues sí, muchas gracias. Espero les haya aportado algo este tema y nos vemos pronto.